¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una empresa exitosa y poderosa? ¿A cuántos de ustedes les gustaría aprender los secretos que existen para tener esa empresa exitosa y poderosa? ¿Y a cuántos de ustedes les gustaría aprender cuáles son los tips, las herramientas, tener los recursos para llevar tu empresa al siguiente nivel? Escríbemelo ahí en la caja de comentarios. Yo estoy deseoso por conocer tus respuestas. El día de hoy vamos a responder esta y muchas otras preguntas más sobre emprendimiento. Esto es el capítulo número 6, el podcast favorito de toda Latinoamérica, de todos los emprendedores del mundo. Bienvenidos, mi nombre es Giovanni Cabrera y el día de hoy seré su speaker, su servidor. Bueno, ya habíamos hablado en el capítulo anterior sobre las 4 dimensiones y ahondamos sobre la dimensión mental. ¿Qué características tenía una persona que transformaba en su dimensión mental su mente, valga la redundancia, para hacer una impresión o una dimensión material o física mucho más poderosa? Es decir, nosotros, recordémoslo, vivimos mínimo en 4 dimensiones: la dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión espiritual y la dimensión física, siendo la dimensión física o material la impresión de las 3 anteriores. Es decir, cuando yo estoy en una dimensión espiritual conectada con el Creador, cuando yo tengo unos pensamientos poderosos en mi dimensión mental, tengo unos pensamientos poderosos, una información poderosa que me acompaña a generar herramientas para tomar acción. Y la dimensión emocional, aquella control emocional, aquella inteligencia emocional, yo tengo la capacidad para generar una dimensión material o física totalmente diferente a lo normal, totalmente a mi gusto, con los resultados que yo quiero tener. Entonces vamos a continuar hablando en este capítulo número 6. Vamos a hablar sobre la dimensión espiritual, cuáles son sus características, cómo yo llego a conectarme con el Creador. Vamos a resolver esta y muchas otras preguntas más aquí en este podcast. Si te está gustando esta información, por favor dale like, compartir, suscríbete a este canal, porque entre más personas seamos, más personas vamos a poder llegar con esta información y más vamos a poder transformar el mundo. Vamos a hablar para esta dimensión espiritual. Quiero iniciar con esta palabra, la prosperidad verdadera. Pero para entender qué es la prosperidad, voy a regalarles 3 palabras que las aprendí hace muchos años y que aprendí la diferencia entre estas palabras. ¿Qué tienen de común la prosperidad, la abundancia y la riqueza? Vuelvo y repito, ¿qué tienen en común la abundancia, la prosperidad y la riqueza? Escríbelo ahí, por favor. Antes de continuar, quiero leer tu mensaje. Quiero que me digas cuál es la similitud que existe entre la prosperidad, la abundancia y la riqueza. Hablemos primero sobre la riqueza. Una vez tú ya hayas comentado, vas a empezar a escuchar esto. ¿Qué es la riqueza? Riqueza es todo aquello que enriquece nuestra vida, una experiencia. Riqueza es todo aquello que enriquece mi vida o una experiencia. Riqueza es todo aquello que enriquece. ¿Y qué es enriquecer? Para esto voy a usar el ejemplo como yo lo aprendí de mi querido maestro Norman Cornejo hace muchos años atrás, más o menos 10, 11 años, aprendí esta poderosa metáfora. Supongamos que yo tengo un camión lleno de mangos y ese camión lleno de mangos es un camión que la fruta como tal es muy rica y yo la puedo disfrutar. Eso es riqueza. Observar el camión de mangos o los camiones de mangos y poder ver que la fruta, poder degustar la fruta y saber lo rica que es la fruta, lo que enriquece mi vida, mi paladar, su dulzura. Empezar a notar ese tipo de características en el camión lleno de mangos. Entonces decimos otra vez nuevamente, riqueza es todo lo que enriquece mi vida. ¿Qué es abundancia?
Supongamos que están los mismos camiones de mangos o el camión de mangos, y abundancia es que haya muchos mangos, muchos mangos, muchos mangos, muchos mangos. Es decir, el camión está lleno de mangos, hay abundancia de mangos, hay abundancia de mangos. Y como decía mi querido maestro Luis Fernando también, Luis Fernando un día me dijo: Gio, la abundancia, estábamos compartiendo todos una comida, un compartir, y me acuerdo que sobró comida, pero se veía muy poquita comida, pero sobró mucha comida. Y llega y me dice, con toda su sabiduría, me dice: Gio, abundancia es que alcance y que sobre. Es hacer que alcance y que sobre. Es decir, con el ejemplo de los camiones, hay abundancia de mangos en ese camión o en esos camiones, porque son muchos, muchos mangos, alcanza para todos y adicional sobran. Y aquí viene que es prosperidad. Prosperidad es aquello que prospera a un siguiente nivel, que avanza a un siguiente nivel. Eso significa prosperidad. Prosperidad es todo aquello que avanza a un siguiente nivel. Próspero, perdón, es aquello que avanza a un siguiente nivel. Prosperidad, cuando yo tengo prosperidad es porque estoy avanzando en todos los niveles de mi vida. Y es decir, ahí estoy empezando a vivir en una alineación con mi propósito. Cuando yo estoy conectado con mi propósito, ese propósito se empieza a ver que tengo una vida próspera. Más adelante vamos a darles el ejemplo. Pero entonces, ¿cómo llevamos el ejemplo de los camiones de mango a la prosperidad? La prosperidad es sencillamente coger los mangos y hacer los jugos. Coger los mangos y hacerlos frutilla. Coger los mangos y hacer paletas de mangos. Coger los mangos y hacerlos prosperar. Prosperidad es hacer que avancen las cosas. Cuando nosotros entendemos que estas tres palabras no solamente tienen en común el concepto normal que es dinero, sino que tienen cada una un significado y un propósito como tal en nuestro lenguaje, podemos empezar a entender que es una prosperidad verdadera, y yo puedo darles a entender que es un propósito. Es decir, cuando yo entiendo qué es la prosperidad, automáticamente yo ya me puedo encaminar hacia allá. Y entonces continuamos. Prosperidad verdadera es vivir en alineación con un propósito, es tener lo necesario, compartir con generosidad y hacer el bien sin medida. Es decir, yo tengo todo lo que yo necesito para desarrollar mi empresa, pero adicional hay algo más allá de mí que yo, cuando me comporto de una forma generosa, lo vamos a ver más adelante, puedo hacer el bien a muchas y muchas más personas. Es tener abundancia, esa abundancia que llega más allá, esa abundancia que se derrama hacia otros, lo que decíamos que significaba abundancia. Abundancia es todo lo que abunda, es todo lo que alcanza y sobra, ¿listo? Para impactar y dejar huella. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando sobre la prosperidad. La verdadera prosperidad es un estado de conciencia en el que tú eres un canal para que la luz fluya, beneficiándote a ti y a los demás. Esta reseña o esta palabra la saqué del libro que escribió Yehuda Berg, que se llama Prosperidad Verdadera. Es un libro súper interesante para que aquellas personas que deseen ahondar más en el tema del emprendimiento. Es una lectura obligatoria, Este libro te va a enseñar a conectar realmente con un propósito y a llevar ese propósito a un siguiente nivel y a entender por qué fuiste creado, para qué fuiste creado. Continuando con el concepto, tenemos que hablar sobre el sustento. El sustento, como yo lo entiendo, es cuando yo estoy sostenido en algo, algo me sostiene. Y esta parte dijimos que era la parte espiritual, porque sencillamente tenemos que comprender y entender que en este universo no estamos
aldrede. No es que nosotros hayamos elegido de un momento a otro nacer o nacimos por error. Nosotros nacimos porque alguien nos permitió nacer, algo nos permitió nacer. Y entonces cuando nosotros entendemos que para este concepto lo voy a llamar la luz, es decir, que hay algo que guía mi vida, que orienta mi vida. Volvemos a la definición anterior, que hablábamos sobre el propósito. Si nosotros vivimos alineados con un propósito, quiere decir que ese propósito fue dado por algo exterior a mí. Ese propósito fue dado por mi creador. ¿Quién conoce mejor a la máquina que su creador? ¿Quién conoce mejor cuál es el fin último que su creador? Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando Steve Wozniak, el creador de los computadores Mac, cuando él creó esa primera Mac, él sabía para qué la creó. Él sabía lo que servía en esa máquina, para qué fue diseñada esa máquina. Él conocía el detalle, el manual lo creó él. Por ende, la máquina, el que mejor la sabía usar en ese momento era el creador. ¿Listo? Y aquí viene la conexión con nosotros. Nuestro propósito, el que mejor lo sabe es nuestro creador, es decir, la persona que nos está sustentando. Si estuviera en nosotros el pedir orientación, nosotros deberíamos de estar sustentados en la orientación que nos da Dios, la divinidad, el creador, porque esto nos permite conectar con algo más allá, conectar con el infinito, conectar con la luz, con esa luz que nos permite tener negocios prósperos, abundantes, abundancia de clientes. En el Zohar nos enseñan que todo lo que necesitamos ya existe en abundancia, es decir, ya nos alcanza y ya nos sobra. Nuestra tarea fundamental como seres humanos, como seres creados con un propósito, y como empresarios y emprendedores, nuestra tarea fundamental es conectar con esa fuente de luz, con esa fuente de abundancia, con esa luz superior, con el universo o con Dios, como sea que tú lo llames, para que eso entre en nosotros y nos permita conectarnos con esa abundancia, con ese valor infinito que existe en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, en la naturaleza nunca hace cosas con escasez, jamás. Siempre hay abundancia de todo lo que hace. Nos damos cuenta que en la naturaleza, por ejemplo, cuando hay un un árbol de naranjas, ese árbol de naranjas normalmente da muchos frutos. Si ustedes se van a un bosque, ustedes se van a poner a pensar o a entender que todo el bosque surge de una semilla. Dentro de esa semilla existe el potencial, la fuerza para construir un bosque, porque cuando esa semilla cayó, germinó en la tierra, esta semilla empezó a reproducirse con más semillitas cuando dio frutos, y estos frutos cayeron al piso, germinaron y empezaron a construir el bosque. Es esto lo que tenemos que entender. Cuando nosotros estamos conectados con nuestro creador, este creador nos va a dar abundancia, nos va a dar sabiduría para guiar nuestro camino. Cuando actúas con un propósito claro, con generosidad y con gratitud, nos convertimos en un imán para el sustento. ¿Y por qué la palabra sustento? Y no dije dinero. Porque el sustento es entender y comprender que yo, en mi caso, Giovanni Cabrera, está conectado al creador y el creador me permite generar dinero y me permite tener clientes y me permite crear o construir nuevos productos, nuevos servicios, me permite tener la sabiduría para construir un legado, me permite moverme en el mundo para poder conseguir y conquistar todo lo que yo quiero. Esta idea también la pueden encontrar muy sustentada, ahora recordándolo, en un libro que se llama
de Deepak Chopra que se llama sincrodestino. En sincrodestino vamos a comprender o a entender qué es vivir en sincronicidad con el Creador, con el universo. El universo, siempre que nosotros coloquemos un emprendimiento, nos va a colocar los clientes. Siempre que nosotros tengamos una idea, ya va a haber un cliente para esa idea. Y es así de poderosa esta información, porque cuando yo acepto y me lanzo al vacío, comprendiendo que yo estoy sostenido por algo más allá que de lo que soy hoy por hoy, en automático las cosas empiezan a fluir, las cosas empiezan a generarse. El sustento no es solo dinero, es salud, sabiduría, relaciones, oportunidades que fluyen en perfecta armonía, contactos, gente, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos que estar, que nosotros somos hechos por un creador, nosotros comprendemos que ese creador ya nos dio absolutamente todo. En una frase de la Biblia hablan sobre que los pájaros no ciegan ni cosechan, pero mira que nunca les falta el alimento. Los lirios no necesitan vestimenta, mas nosotros no necesitamos preocuparnos por lo que vaya a ocurrir, porque ya todo está realizado para nosotros. Comprender esto nos va a permitir llegar a más y más personas con la confianza, o producir más y más productos o servicios, o llegar a más personas con nuestros servicios, porque ya tenemos la confianza en que eso se va a dar. Obviamente yo tengo que hacer mucha oración, hablar mucho con el Creador. El sustento fluye cuando estás alineado con la luz, sirves a los demás y caminas con integridad. Y aquí viene una palabra bien poderosa, que es la palabra integridad. Integridad, para mi concepto, es hacer las cosas que tengo que hacer así nadie me esté viendo. Es hacer aquellas cosas que yo tengo que hacer así nadie me esté observando, que me estén mirando. ¿Listo? Los empresarios en este mundo somos el canal que creó Dios para derramar sus bendiciones. Es decir, los empresarios venimos al mundo bendecidos para bendecir. Somos las personas encargadas para mejorar la calidad de vida de las personas o los seres que van a consumir nuestro producto o servicio, y estos seres van a mejorar su calidad de vida por nuestro producto y nuestro servicio, por nuestro trabajo. Por eso los empresarios, yo digo que somos una bendición en el mundo. Somos la bendición del planeta Tierra. Somos la bendición que puso Dios para nosotros bendecir con nuestros productos y nuestros servicios a millones y millones de seres humanos. Entre más excelencia tenemos, más podemos llevar este valor a miles de personas. Entre más excelentes somos con nuestros productos, con nuestros servicios, más y más personas van a ser impactadas por la calidad de estos servicios, van a mejorar sus vidas y por ende nuestras vidas también van a mejorar. Más personas prosperan cada vez que yo empiezo a hacer crecer mi negocio. Más personas llegan a un nivel de prosperidad, de abundancia, de riqueza, cuando yo como empresario decido crecer, decido empezar a proyectarme hacia tener una empresa grande. Somos los creadores de soluciones, generamos oportunidades y multiplicamos la prosperidad. ¿Y por qué digo que multiplicamos la prosperidad? Porque si a nosotros nos va bien, normalmente nosotros tenemos empleados o colaboradores. Esos colaboradores les va a empezar a ir bien. Cada vez que el empresario crece, sus colaboradores crecen. Cada vez que el empresario crece, las ciudades crecen. ¿Y por qué? Porque dependemos de nuestro crecimiento para empezar a contratar personas, a consumir productos, para generar un producto mayor, un servicio mayor, y de esta forma el mundo va prosperando con nosotros. Somos creaciones para ser utilizadas como instrumentos de bendición. Es decir, nuestro creador, cuando pensó en los empresarios, él pensó en que nosotros somos sus instrumentos. Somos instrumentos
para el beneficio de la humanidad. Somos usados como ese instrumento. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo hago para conectarme con la luz, para conectarme con el Creador? Lo que yo tengo que hacer es empezar a preguntar. Cuando yo empiezo a preguntarle al Creador, a la luz, al universo, a Alá, a Buda, a Yahweh, lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo, a Ganesha, que lo tengo aquí, le empezamos a preguntar a nuestro Creador, ¿qué debo hacer? Él responde. Él responde. Él conoce todo el panorama. Él conoce nuestro manual de instrucciones. Él conoce cada centímetro de nosotros para que nosotros emprendamos en algo. Él sabe por qué nos hizo con esta pasión de emprender. Él sabe y nos conecta con esa energía, con esa luz. Pero nosotros tenemos que empezar a preguntarle qué debemos hacer. Pedir su permiso, pedir su guía, su orientación. Esto es muy impactante. Cuando nosotros empezamos a pedirle orientación sobre lo que nosotros tenemos que empezar a hacer a nuestro Creador, el Creador empieza a derramar bendiciones sobre nosotros. Y vuelvo y repito, si derraman bendiciones sobre nosotros, nosotros empezamos a hacer canales de abundancia para las demás personas, a hacer canales de prosperidad para las demás personas. Si nosotros le hacemos caso a nuestro Creador, tenemos que entender que nosotros tenemos un corazón y ese corazón normalmente está conectado con nuestro Creador. Nosotros lo que deberíamos hacer desde esta parte física es empezar a preguntar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer con el dinero que sobra, qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a comprar maquinaria, qué es lo que tenemos que hacer para lanzar un producto, conectarnos con eso y aprender a escuchar a nuestro corazón. Nuestro corazón se dice que es la conexión que nosotros tenemos con el Creador, con el universo, con el Espíritu Santo, con Jesús, etcétera, 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 etcétera. Cuando nosotros escuchamos nuestro corazón y no nos traicionamos, nos empieza a ir bien en todas las áreas de nuestra vida. También otra cosa que funciona o me funciona mucho a mí es ponerme al servicio de Dios. Y esto funciona súper sencillo. Cada vez que yo quiero conectarme con la luz, yo le digo, Diosito, utilíceme. Utilízame porque yo sé que yo soy un instrumento para ti y tú me vas a saber utilizar, a colocarme a las personas que necesito, me vas a colocar en donde yo necesito estar para llegarle a más y más personas con mis productos, con mis servicios, con mis ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros pedimos sabiduría a diario, automáticamente empezamos a comprender que el universo nos empieza a dar sabiduría en lecciones, en nuestro corazón se sienten cosas diferentes, los vecinos nos hablan, las cosas nos hablan, pero tenemos que estar abiertos a pedir esa información a nuestro Creador, que es el que nos conoce. Algo muy bonito es que también nosotros tenemos que empezar a entender que nosotros tenemos que empezar a pedir de una forma coherente. ¿Y qué es coherente? Es empezar a decirle que se haga la voluntad de Él sobre la nuestra. Cuando nosotros comprendemos que Él conoce todo, que nosotros estamos sustentados en Él, empezamos a entender que tenemos que rendirnos ante Él, ante el Creador. Y cuando el Creador llega y nos observa que somos fieles discípulos y que somos fieles a Él, leales a Él, en automático las cosas empiezan a transformarse para bien. Hablamos sobre la integridad y también quiero hablarles sobre la coherencia. El puente que yo descubrí que existe para que yo llegue para conectar la espiritualidad y los negocios se llama la integridad y la coherencia. ¿Qué es integridad? Es actuar con verdad y valores incluso cuando nadie me ve. Es actuar con la verdad y con valores altos incluso cuando nadie me ve. Es decir, había un chiste sobre una persona que se fue a comprar una pizza. Esta persona, cuando se va a comprar la pizza, se encuentra que la persona que le vendió la pizza había escondido el dinero de todo el día de ventas dentro de la pizza. Esta persona se va al motel
con la persona que lo acompañaba, y cuando destapó la pizza encontró que habían muchos billetes ahí. Él, en automático, porque tiene unos valores muy altos de honestidad, llegó y cogió la pizza, le dijo a la persona: acompáñame porque vamos a devolver esto que no es de nosotros, nosotros compramos una pizza. Se fue a la pizzería, le entregó la caja de pizza, diciéndole al pizzero: mira, creo que me diste la caja equivocada, entonces por favor dame la pizza. El tendero llegó y le dijo: claro que sí, muchísimas gracias, bla, 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 bla. Él cogió la caja con el dinero, la guardó y le pasó una caja con la pizza. Él llega y le dice: yo quiero hacerle un reportaje, quiero que usted aparezca en un podcast, quiero hacerle un noticiero, quiero que usted sea premiado por su honradez. Y él le dijo: no, yo no quiero que usted haga nada de eso, pero permítame por favor hacer eso porque usted es un hombre honrado, es un hombre muy honrado, me trajo la caja con el dinero, yo quiero hacerle una noticia. Y él en automático llega y dice: no puedo aparecer en cámaras porque estoy saliendo con alguien que no es mi esposa, y esta persona se puede enterar, mi esposa se puede enterar de que yo salí con alguien diferente y no quiero que eso ocurra. ¿Esta persona fue honesta? Sí. ¿Fue íntegra? No. Nosotros tenemos que empezar a entender que la integridad es actuar con la verdad y con valores altos siempre. Siempre. Tengo un maestro, Andrés, hace mucho tiempo que no hablo con él, pero él me solía decir: Giovanni, la integridad es inclusive parar en un semáforo en rojo a las 2 de la mañana cuando nadie te está viendo, cuando las cámaras están apagadas, y no pasártelo cuando el semáforo está en rojo, detenerte, hacer el pare. Eso es integridad, y hasta ese punto nosotros tenemos que llevar nuestra integridad. ¿Y qué es la palabra coherencia? La coherencia es todo lo que yo pienso, lo siento y digo, lo hago. Es decir, que mis 4 herramientas, el pensar, el sentir, el decir y el hacer, van alineados en una sola estructura, en una sola acción, que hablen más mis acciones que mis palabras, que mis pensamientos, etcétera. Que todo esté alineado, que mi forma de pensar esté alineada con mi forma de sentir y con mi forma de expresarme y con lo que yo estoy haciendo al mundo. Decían en la película de Freddie Mercury: buenas palabras, buenas acciones, buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Eso para mí es una persona coherente. También puede ser una persona coherente aquella persona que piensa cosas negativas, siente cosas negativas, habla de cosas negativas y hace cosas negativas. También es coherente. Pero en este caso estamos hablando de una coherencia con integridad. Cuando yo conecto eso, yo tengo un puente entre la espiritualidad y los negocios. Cuando tengo un propósito y ese propósito está alineado a la luz, tengo un negocio que se convierte en una bendición para los demás. La verdadera prosperidad, según el Zohar y Yehuda Ber, que es el personaje que escribió el libro Prosperidad Verdadera, recuerden, es el resultado de una vida alineada con la luz, donde nuestro éxito interior refleja nuestro éxito exterior. Recuerden lo que habíamos hablado sobre nuestros resultados son una impresión de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Bueno, ahí se ve reflejado. Una persona exitosa es una persona que está alineada con la luz, y ese mundo interior empieza a reflejarse en el mundo exterior. Y aquí viene algo muy poderoso. Vuelvo y repito, estas palabras las escuché hace muchos años y las vivo, las siento, las empecé a hacer mías cuando empecé a entender. Y es que yo, para llegar a ser feliz, esto es espiritual, 100% espiritual, para llegar a ser feliz o llegar a ser una persona exitosa, tengo que comprender que éxito es la realización progresiva de un sueño. Éxito es la realización progresiva de un sueño. Éxito es la realización progresiva de un sueño. Y cuando yo voy siendo una persona exitosa, voy siendo feliz en el camino.
Es decir, cuando yo empiezo a caminar por el camino de construir mis sueños, yo empiezo a ser exitoso, próspero y automáticamente soy feliz porque estoy caminando sobre lo que la luz quiere. Escuchaba hace muchos años también que yo me sentía triste muchas veces y alguien me dijo que eso era un pecado. Sentirme triste es un pecado porque el Creador nunca quiso crearme para yo sentirme triste. El Creador lo que quiere siempre es que yo entienda que yo tengo que ser feliz en las buenas, en las malas, en las gloriosas y en las no tan gloriosas. Yo tengo que comprender que tengo que empezar a ser feliz, a recorrer ese camino con felicidad. No es cuando yo llegue a la meta que voy a ser feliz. Yo soy feliz mientras camino a mis metas, mientras camino a mis sueños, a mis resultados poderosos, grandes, apoteósicos. Es ahí en donde yo tengo que entender que en el camino yo tengo que empezar a ser feliz. Somos felices disfrutando de nuestras empresas, del trabajo que realizamos cada día, vendiendo nuestros productos a más y más personas, entendiendo que somos unas personas que nacimos bendecidos para empezar a bendecir a otras personas, entendiendo que nuestras empresas son un canal de bendición para millones de seres humanos, para millones de animalitos, para la naturaleza. Porque en medida de que yo comprendo que esas ideas fueron instauradas en mí por el Creador o por la luz, por el Ser Supremo en el que yo crea, automáticamente yo comprendo que soy un canal de bendición, que mi idea es un canal de bendición, que mi empresa es un canal de bendición y que yo estoy para servirle al Creador como bendición para llegarle a millones de seres humanos y en automático me bendicen con dinero y ese dinero yo lo puedo utilizar para bendecir a más y más y más personas. Cada vez que mi empresa crece, el mundo está prosperando. Cada vez que mi empresa crece, hay más abundancia. Cada vez que mi empresa crece, hay más riqueza en el mundo. Cada vez que nuestras empresas empiezan a tener un tinte mucho más grande, comprendemos que nuestras empresas están diseñadas por algo superior a nosotros y que nosotros estamos sustentados en algo que nos permite ser exitosos, caminar por el camino de la felicidad, caminar para conseguir conquistar nuestros sueños, empezar a dar pasos progresivamente día a día, siendo prósperos, siendo exitosos. No existe una persona que no sea exitosa si está caminando hacia sus sueños, si está conquistando sus sueños, si día a día tú te levantas para empezar a emprender a pequeños pasos, ya eres una persona exitosa, porque esos pequeños pasos los estás dando para llegar a un fin último, a cumplir tus sueños, para prosperar. Esa es la conexión espiritual que yo quiero que ustedes se lleven. Todos los seres humanos somos y servimos como canal de bendición. Todos los seres humanos, pero en especial los empresarios y los emprendedores, somos bendecidos para bendecir. Nacimos con esa bendición porque nosotros nacimos para bendecir al mundo. Si amamos lo que hacemos, nos apasiona el hecho de servirle a la gente con nuestros productos, nuestros servicios, es algo súper emocionante. Yo soy feliz cuando alguien compra un saco, cuando alguien regala un suéter, cuando alguien se va a vivir a una de las propiedades que nosotros tenemos, cuando alguien toma un local, cuando alguien me dice gracias por tu producto, gracias por tu servicio, cuando alguien toma una sesión de coaching y se siente el hombre más increíble o la mujer más increíble del mundo, cuando alguien transforma sus vidas por las sesiones de coaching o por estas mismas transmisiones del podcast, cuando alguien me dice gracias porque lo que tú dijiste en ese podcast me empezó a transformar la vida, la forma de verme. En automático yo digo, qué bendición haber permitido que las personas que me enseñaron esto, haber podido extraer su información, aplicarla a mi vida y hoy por hoy empezar a hablar sobre esto. Gracias a las personas que se quedaron hasta este punto. Esa es la parte espiritual de la que hablábamos. La dimensión espiritual es entender que nosotros somos
bendición para la humanidad, somos bendición para el mundo. Los empresarios y los emprendedores somos una bendición para el mundo, porque cada vez que nosotros prosperamos, el mundo prospera. Cada vez que nosotros nos volvemos ricos, el mundo se enriquece. Cada vez que nosotros nos empezamos a trabajar nuestra abundancia, a visualizarnos en abundancia, el mundo empieza a ser abundante. Esa es la conexión espiritual, la dimensión espiritual. Cuando nosotros comprendemos esto, en automático ya estamos modificando nuestros resultados. Nuestros resultados son mucho más lindos cuando nosotros nos permitimos conectar con el Creador, pedirle permiso a Él, pedirle sabiduría a Él, al Creador. Esa es la forma en la que nosotros llevamos de un emprendimiento familiar a un emprendimiento mundial, a un emprendimiento global, a un emprendimiento hasta donde nosotros nos lo permitamos. Es decir, ya hemos hablado sobre la dimensión mental, que fue el podcast número 5, y en el podcast número 6 hablamos sobre la dimensión espiritual. Nos falta la dimensión emocional, la cual la hablaremos en el siguiente capítulo. Y entonces, si a ti te gustó esta información fue de provecho para ti, te pido por favor, comenta, dale like y comparte este video a millones y millones de personas. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, porque es de gran ayuda para mí y para las personas que trabajan conmigo, que podamos llegar a más y más personas. Recuerda que tengo algunos servicios que los pongo a tu disposición. Yo y mi equipo de trabajo en GeoCorp damos soluciones estratégicas para construir una mejor versión tuya y un futuro lleno de abundancia. Prestamos asesorías financieras, prestamos asesorías inmobiliarias, capacitaciones y talleres en ventas, en especial también en redes sociales como la de TikTok. Y también damos, en mi caso, yo doy coaching empresarial y mentorías personalizadas. Cualquier información, duda e inquietud, escríbanme al número de WhatsApp, el 312-463-7999. Recuerda, 312-463-7999. 312-463-7999. Quien te habló, Giovanni Cabrera, tu servidor. Espero este podcast haya sido de gran provecho para ti. Lo compartas con millones y millones de seres humanos y estés siendo una persona exitosa, próspera, abundante, rica y muy, pero muy, pero muy feliz. Nos vemos hasta el próximo capítulo.